El mercado municipal vivía su vida habitual, ruidosa y ligeramente caótica. En los puestos de carne los hachazos resonaban con fuerza. En los de lácteos se gritaban unas a otras mujeres robustas con delantales manchados de crema. Olía a cilantro, a melón maduro y, por alguna razón, a viruta de madera fresca del pabellón de herramientas. Y en medio de este torbellino de bazar, arrinconada junto a la entrada misma, donde la corriente jugaba con pedazos de periódicos viejos, estaba sentada Valeria. Su lugar era el más humilde. No un mostrador, sino dos cajas de madera puestas una sobre otra, sobre las que lucía una tina de peltre llena hasta el borde con arándanos silvestres. La fruta era selecta, grande, de un azul opaco grisáceo, recogida al amanecer en el bosque detrás de Río Negro. Valeria misma combinaba con su fruto, una verdadera muchacha del bosque. Manos manchadas de jugo de arándano, un pañuelo de algodón sencillo desteñido por el sol, y un rostro asombroso, como de porcelana, con un rubor encendido y sano en toda la mejilla. Sus ojos, grises serios, miraban al mundo con calma, sin desafío ni sumisión. Estaba descalza. Sus pies, cubiertos de un fino polvo del camino, descansaban habitualmente sobre las piedras calientes. Llevaba un vestido viejo, de pequeñas flores azules, pero limpio, remendado en el hombro con puntadas cuidadosas y casi invisibles. Ella era una extraña aquí. Las vendedoras locales, mujeres con mucha experiencia de vida y un puño de hierro, no la querían. Primero, porque no tenía familia ni raíces, una aparecida que vivía en la cabaña de un bosque abandonado. Segundo, porque ponía un precio alto, pero no era codiciosa y regateaba con gusto, por lo que el cliente, tras probar su fruta grande y dulce, solo iba con ella. Y tercero, por esa belleza distante y tranquila que las irritaba mucho más que la competencia directa. Una muchacha sin hogar que se comportaba como una princesa. Valeria no prestaba atención a sus murmullos. En ese preciso momento, espantando a una bandada de palomas, un auto pesado de color asfalto mojado se detuvo ante las puertas del mercado. Al volante iba un hombre. Incluso a través del parabrisas se notaba que el automóvil no era un lujo para él, sino una extensión de sí mismo, un instrumento costoso pero puramente funcional. Bajó del vehículo, era alto, de unos 50 años, vestido con un traje claro impecable de corte costoso que se ajustaba perfectamente a su silueta delgada. Rasgos finos, mandíbula firme, sienes canosas. No era guapo, pero en él se sentía la casta, la autoridad, el hábito de mandar. En la mano llevaba un maletín de cuero delgado. Era Pedro Ignacio Verástegui, un hombre a quien todos en la ciudad conocían, pero a quien muy pocos conocían de verdad. La fábrica, el aserradero, el centro comercial, él estaba vinculado a la mitad de los negocios locales. Caminaba entre la multitud como un cuchillo a través de la mantequilla, sin mirar a los lados, y la gente se apartaba sola ante él, presintiendo instintivamente al depredador. Se dirigía al edificio de administración del mercado para resolver algún asunto operativo, pero su camino pasaba justo al lado de las cajas de Valeria y su tina de arándanos. Ese día, ella lucía especialmente hermosa. Por la caminata en el bosque matutino, el rubor de sus mejillas se había encendido aún más, y en sus ojos grises bailaban chispas de picardía. Acababa de poner en su lugar con astucia a una mujer que intentaba regatear un vaso de fruta a mitad de precio. Pedro Ignacio frenó el paso. Su mirada, afilada y evaluadora, se deslizó por la silueta de ella, por sus pies descalzos, por las frutas y, finalmente, se detuvo en su rostro. En sus ojos cruzó algo parecido a la irritación. Esta muchacha era la encarnación de todo lo que él detestaba, la pobreza, la precariedad y una fuerza vital y física casi indecente. ¿A cómo la mercancía, belleza?, preguntó. Y en su voz no había ni una gota de calidez, solo una burla fría y despectiva. La miraba de arriba a abajo. Valeria levantó los ojos hacia él. Con calma, sin un ápice de timidez. Rara vez veía a personas así, pero sabía con certeza que de ellas no se debía esperar nada bueno. Arándanos de bosque, respondió con voz nivelada. El vaso a 300 pesos. Lleve, no se va a arrepentir. Dulces como el azúcar. ¿300 por un vaso de esta porquería?
Él soltó una risita burlona sin siquiera mirar las frutas. Su mirada taladraba las mejillas sonrosadas de la joven. «Vámonos, muchacha de mejillas coloradas», pronunció de pronto. Y esa invitación sonó como algo intermedio entre una orden y un insulto, como si ella fuera un objeto que se pudiera tomar y llevar. «Serás la cuidadora en mi casa. Te pagaré 10 veces más de lo que ganas con esta fruta ácida en un mes». El corazón de Valeria dio un vuelco. Esperaba cualquier cosa, menos eso. Las comisuras de sus labios se movieron, pero no para sonreír, sino en una mueca amarga. Cuidadora. Él la tomaba por una mujer cualquiera a la que se podía arrastrar fuera del mercado con promesas. Se enderezó, cuadrando los hombros bajo su viejo vestido de algodón. En su postura apareció esa dignidad innata que ni el hambre, ni el frío, ni el desprecio de las mujeres del mercado habían podido extinguir. Se equivocó de puerta, patrón, dijo ella con voz clara y sonora, y la palabra patrón brotó de sus labios como una bofetada. Yo vendo fruta, no mi alma. Verástegui se quedó desconcertado por un instante. No estaba acostumbrado a la resistencia. Estaba habituado a que su palabra fuera ley. Pero en lugar de ira, de pronto sintió una molestia aún mayor mezclada con curiosidad. Metió la mano en el bolsillo interior de su saco, sacó una tarjeta de presentación, sin mirar, la arrojó directamente a la tina de arándanos. «Tengo un hijo», dijo con voz sorda, y su tono, perdiendo el metal, se volvió de repente más bajo. «Está gravemente enfermo. Los médicos no saben qué hacer. Necesito a un ser humano, no a una máquina repartidora de pastillas. Alguien que tenga fuerza. Una cuidadora que no se queje, que no huya a la semana y que no mire a mi hijo como a un pedazo de carne. Tus ojos están vivos. Piénsalo. La dirección está ahí». Se dio la vuelta y se marchó. Valeria se quedó de pie, sintiendo el latir acelerado de su corazón. Miró la tarjeta que descansaba sobre los arándanos, la tipografía gruesa de una imprenta costosa, Pedro Ignacio Verástegui. Detrás de ella ya se formaba un grupo de curiosos que esperaban un escándalo. Las vendedoras murmuraban, chasqueando la lengua, ¿viste eso? El mismísimo Verástegui. ¡Ay, esa muchacha se va a perder, aunque, quién sabe, tal vez salga de la miseria! Valeria no las escuchaba. Pensaba en lo que había dicho aquel hombre frío y desagradable. Su hijo estaba enfermo, necesitaba a alguien con fuerza. Recordó cómo el invierno pasado un lobo joven, casi moribundo, había llegado a su cabaña. Todos le decían, dispárale, está enfermo, te va a morder. Ella lo cuidó. Durante un mes lo alimentó con leche de cabra, lo calentó junto a la estufa y le susurró palabras tontas y afectuosas. El lobo sobrevivió, recuperó las fuerzas, volvió al bosque. A veces, en las noches de luna llena, veía una sombra gris en el linde del bosque. No se acercaba, pero la miraba con ojos amarillos y comprensivos. Tomó el pedazo de cartulina arrojado sobre las frutas, leyó la dirección. Él vivía en la calle de la Ribera, en una vieja mansión que a los turistas les encantaba fotografiar. ¿Qué tenía que perder? ¿El bosque? Ese no se iría a ninguna parte. ¿Su libertad? Si no le gustaba, se marcharía. Esa misma tarde, cuando el sol, cansado del ajetreo diario, se ocultó tras las copas de los pinos, Valeria estaba ante las rejas de hierro de la mansión de los Verástegui. A la espalda llevaba un viejo morral de lona, y en la mano, la fatídica tarjeta. Presionó el botón del timbre y, en lo profundo del jardín, resonó un repique melodioso. El pesado portón se abrió y en el umbral apareció una mujer mayor, enjuta, con un vestido oscuro severo, que midió a Valeria con una mirada punzante y desaprobadora. «Vengo de parte de don Pedro Ignacio», dijo Valeria en voz baja. «Como cuidadora». La mujer del vestido oscuro resultó ser doña Eugenia, el ama de llaves que había servido en la casa de los Verástegui durante casi 20 años. No pronunció una sola palabra de bienvenida. Se limitó a apretar los labios mientras recorría a Valeria con una mirada similar a la que se le da a un perro callejero que entra por accidente al patio. Sin embargo, Valeria estaba acostumbrada a esas miradas. Cruzó el umbral en silencio y se encontró en un mundo completamente distinto a todo lo que conocía.
La mansión la recibió con silencio. No ese silencio vivo del bosque, lleno de murmullos de hojas y cantos de aves, sino uno sordo, denso, impregnado de olor a medicamentos y a muebles costosos pero sin vida. Las cortinas estaban a medio cerrar en todas partes, por lo que incluso a mediodía reinaba una penumbra artificial. El piso de madera, pulido hasta brillar como un espejo, reflejaba siluetas borrosas, y desde las paredes miraban retratos de personas fallecidas hace tiempo en pesados marcos dorados. Todo respiraba abundancia, orden y una profunda, ineludible melancolía. ¿Tienes zapatos?, preguntó secamente doña Eugenia, deteniéndose junto a la escalera. No, respondió Valeria con calma. Estoy acostumbrada a andar descalza en verano. No se preocupe, seré cuidadosa. El ama de llaves hizo un sonido con la garganta y la guió al segundo piso. La habitación asignada a Valeria resultó ser pequeña pero limpia. El antiguo cuarto de servicio al final del pasillo. Una cama estrecha vestida con sábanas blancas, una silla de madera, un armario y una mesa de noche con una jarra de agua. La ventana daba al jardín, viejo y descuidado, con arbustos de lilas y jazmines que crecían salvajes. Esto reconcilió a Valeria con la realidad. A través de la rendija de la ventana entra el aroma dulce y embriagador de las flores nocturnas, y en la copa de un viejo roble arrullaba adormecida una paloma. «Instálate», ordenó el ama de llaves. «En una hora bajas al comedor. Don Pedro Ignacio quiere hablar contigo antes de que veas a Mateito». Pronunció el nombre de Mateito con una ternura quebrada y especial, y Valeria lo entendió todo de inmediato. Esa mujer severa de labios apretados amaba al hijo del patrón de una forma en que no siempre se ama a los hijos propios. La hora pasó volando. Valeria tuvo tiempo de lavarse la cara con agua helada, trenzar de nuevo su pesada cabellera castaña y ponerse un vestido limpio, igual de viejo y floreado, pero planchado y con aroma a frescura de bosque. «Mi hijo Mateo», comenzó Pedro Ignacio con una voz apagada y sin vida, «lleva 3 años sin levantarse de la cama. Los médicos lo llaman de diferentes maneras. Enfermedad autoinmune, complicación de una infección previa, neuropatía. El resultado es el mismo, sus músculos se debilitan cada día más. No puede caminar, apenas puede sostener una cuchara. Pero lo más terrible», hizo una pausa, intentando controlarse. «Lo más terrible es que ha dejado de querer vivir. Tiene 15 años, y se queda mirando al techo en silencio durante días enteros. 3 años. Las mejores clínicas, los mejores médicos, los medicamentos más caros. Todo se ha intentado. El resultado es nulo. Se consume como una vela». Se quedó callado, con la vista fija en la ventana oscura. Valeria escuchaba sin interrumpir. Comprendía que para este hombre fuerte y autoritario era insoportablemente difícil pronunciar esas palabras, admitir su propia impotencia. «No necesito a un médico», continuó, volviéndose de nuevo hacia ella. «Médicos ya ha habido suficientes. Necesito a alguien que esté a su lado constantemente. No para darle las medicinas a tiempo, de eso puede encargarse Eugenia. Sino para que», titubeó, buscando las palabras exactas, «para que sienta que la vida continúa. ¿Entiendes? Tú estás viva, te desborda la vida». Lo vi de inmediato. «No sé qué clase de bruja seas, pero emana salud». Valeria sonrió de manera casi imperceptible. Por primera vez desde que se conocieron, en sus ojos cruzó algo parecido a la calidez. «No soy ninguna bruja, patrón», dijo en voz baja. «Soy del bosque. El bosque da fuerza. ¿Me dejas ver a tu hijo?». Pedro Ignacio se levantó. Atravesaron la galería de habitaciones pasando junto al ama de llaves, que permanecía inmóvil junto a la puerta, y se detuvieron en el umbral de un gran dormitorio de esquina con un gran ventanal que daba al jardín. Allí, en una cama ancha, yacía el niño, o más bien, lo que quedaba de él. Mateo estaba delgado hasta la transparencia. Pómulos marcados, manos delgadas y casi incorpóreas sobre la manta, párpados azulados. Su cabello claro estaba desordenado sobre la almohada, creando una especie de aureola alrededor de su cabeza. No dormía. Miraba al techo con una mirada fija y ausente, y parecía que su alma estaba en algún lugar lejano,
tal vez a mitad de camino hacia otro mundo. Valeria entró en la habitación, y entonces ocurrió lo que nadie esperaba. No se acercó a la cama de puntillas, ni susurró las palabras de consuelo habituales en esos casos. En su lugar, caminó hacia la ventana, descorrió con decisión las pesadas cortinas, dejando entrar torrentes de luz solar, y abrió los ventanales de par en par. Un viento fresco, con olor a jazmín y hojas húmedas, invadió el dormitorio. Luego se volvió hacia Mateo y le dijo con voz clara firme: «Vaya, hola, Mateo. No pensé que le tuvieras tanto miedo al sol, muchacho. ¿O es que eres una especie de vampiro?». Pedro Ignacio, de pie junto a la puerta, se sobresaltó e hizo un ademán de avanzar para frenar esa indignante familiaridad, pero se detuvo a mitad de camino porque Mateo, su Mateito, quien en 3 años no había mostrado interés por nada, giró lentamente la cabeza, como con esfuerzo, hacia la ventana, hacia la luz, hacia esa extraña muchacha descalza que le hablaba no como a un moribundo, sino como a alguien vivo. Y en sus ojos apagados y descoloridos, algo se movió. Una chispa casi imperceptible. Una sombra de sorpresa. Valeria lo notó. Se acercó más, se sentó en el borde de la cama y, sacando del bolsillo de su vestido un puñado de arándanos que le habían quedado de la venta en el mercado, los dejó caer directamente sobre la sábana blanca, al lado de la mano del chico. «Toma», dijo con sencillez. «Arándanos silvestres. Yo misma los recogí. ¿Quieres que te enseñe a silbar como los pájaros del bosque? Allá donde vivo, todos me responden». Pedro Ignacio permanecía apoyado en el marco de la puerta, observando. Vio como su hijo, que en 3 años no había querido comer ni beber por voluntad propia, llevó a sus labios, lenta y vacilante, un único arándano y lo presionó con la lengua. Y por primera vez en muchísimo tiempo, en el rostro pálido del niño apareció el rastro de una sensación de sabor, en lugar de la habitual máscara de total indiferencia. Pedro Ignacio cerró los ojos. No creía en milagros ni en Dios. Pero en ese instante estaba dispuesto a rezarle a cualquiera, incluso a esa muchacha descalza del bosque que había entrado a su casa y en un solo segundo había logrado lo que los mejores especialistas de las clínicas de la capital no pudieron. Simplemente abrió la ventana y llamó vampiro a su hijo. Y la vida comenzó a volver. Un mes pasó como un solo día. El agosto de ese año resultó ser extraordinariamente generoso. El sol calentaba con fuerza estival, y el viejo jardín detrás de la mansión de los Verástegui parecía haber cobrado vida. Al menos, así les parecía a quienes observaban desde la ventana. Valeria resultó ser una cuidadora como ninguna otra. Doña Eugenia, que al principio la miraba con un desprecio mal disimulado, ahora solo levantaba las manos sin saber qué decir. La joven no encajaba en ningún molde conocido. No le leía libros en voz alta a Mateito, no se sentaba formalmente a su cabecera a tejer, ni suspiraba lamentando sus sufrimientos. En cambio, hacía cosas que ponían al ama de llaves al borde del desmayo. Al tercer día, trajo al dormitorio del niño enfermo a un gato pelirrojo, viejo y sarnoso que encontró entre los arbustos de jazmín. El gato estaba sucio, flaco y tenía una cara de pillo descarado. Valeria lo colocó sobre el regazo de Mateito y le dijo en tono inapelable: «Mira, te presento a Jacinto. Es un cazador de ratones. Tú te encargarás de alimentarlo». «Pero, yo no puedo», susurró Mateo, mirando al felino con una expresión de sagrado temor. «Podrás», sentenció Valeria. «Traje pescado de la cocina. Lo vas a desmenuzar en trozos pequeños. Tus dedos todavía funcionan. Y si no, el gato te enseñará rápido. Tiene su carácter». Y Mateo, que en 3 años no había sostenido nada más pesado que una cucharilla de té, comenzó a desmenuzar con torpeza y dedos temblorosos el bacalao hervido en un plato. El gato Jacinto, mostrando una delicadeza asombrosa para ser un callejero, esperó pacientemente sentado sobre la manta, y cuando por fin recibió su porción, empezó a ronronear tan fuerte que se escuchaba en el pasillo. Al 5.º día, Valeria llevó al cuarto un manojo entero de hierbas del campo, orégano, hierba de San Juan, menta y una planta espinosa desconocida para la ciencia botánica que ella llamaba el consuelo de la abuela. El dormitorio comenzó a oler a prado, a heno y a verano. Colgó los ramilletes en las esquinas, explicando que el olor a medicina le quita al hombre las últimas fuerzas,
mientras que el espíritu de las hierbas, al contrario, las devuelve al cuerpo. Tonterías, por supuesto, murmuraba doña Eugenia, pero no quitaba los ramilletes. Y Mateo empezó a cambiar. Al principio, de manera casi imperceptible, comenzó a mantener la mirada por más tiempo en la mancha de sol que avanzaba por la pared, y dejó de voltearse hacia el muro cuando alguien entraba a la habitación. Luego, el cambio fue mayor. Un día Valeria lo encontró acariciando a Jacinto, que se había acurrucado a su lado. La mano delgada, casi transparente del niño, se movía de manera insegura pero rítmica sobre el pelaje rojizo. Por la noche, Valeria, al pasar frente a la sala, escuchó a Pedro Ignacio hablar con alguien por teléfono con una voz cansada y quebrada. No lo entiendes. Hoy sonrió. Por primera vez en 3 años. Yo mismo lo vi. Sonrió. En esa voz, autoritaria y acostumbrada a dar órdenes, vibraba una esperanza tan desconcertada, casi infantil, que a Valeria se le encogió el corazón. No dijo nada, solo entornó la puerta con más cuidado y regresó en silencio a su pequeño cuarto. Los días se convirtieron en semanas. Valeria y Mateo desarrollaron su propio ritmo, comprensible solo para ellos. Por la mañana, ella empujaba hacia el dormitorio una vieja silla de ruedas de mimbre que había encontrado en el cobertizo, la cual ella misma había reparado y engrasado con aceite vegetal, y sentaba allí a Mateo. Luego lo llevaba al jardín. Allí, bajo el viejo roble, pasaban las horas. Valeria le hablaba del bosque, de cómo la niebla se levanta por la mañana sobre Río Negro, de cómo los ciervos bajan a beber agua en otoño, de cómo en invierno los lobos le aúllan a la luna, y cómo ese aullido penetra directo en el alma, sacudiendo toda la tristeza acumulada. Mateo escuchaba con los ojos cerrados, y sentía que lo estaba viendo todo con sus propios ojos. Le enseñaba a respirar, no como lo hacían los fisioterapeutas de la capital, contando tiempos con aparatos y máscaras de oxígeno, sino como respira un animal del bosque, profundamente, despacio, llenando el abdomen hasta el fondo de los pulmones y soltando el aire de manera tan fluida como el agua que se filtra en la arena. La respiración es vida, decía ella, sentada a su lado sobre la hierba. Mientras respiras, estás vivo. Si dejas de respirar, se acaba, esa es la verdad más simple del mundo. Inhala, recibes fuerza. Exhala, dejas ir el dolor. Inténtalo. Y Mateo lo intentaba. Al principio de forma torpe, interrumpiéndose con respiraciones rápidas y superficiales. Pero semana tras semana, su respiración se volvió más profunda, más regular, más tranquila. Y junto con el aire, volvía la fuerza. Pedro Ignacio observaba todo esto desde la distancia, como un astrónomo que contempla el movimiento de planetas lejanos. No intervenía. De hecho, intentaba cruzarse con Valeria lo menos posible, como si se avergonzara de algo, de aquella primera conversación en el mercado, de su arrogancia, o de que una muchacha sin hogar, de pies descalzos y manos manchadas de arándanos, hubiera logrado lo que él no pudo, siendo su padre, dueño de fábricas y negocios, un hombre acostumbrado a comprar todo lo que tuviera precio. Quizás era un poco de todo. Pero a veces, al volver a casa tarde en la noche, se demoraba en el umbral del dormitorio de Mateo. No encendía la luz, simplemente se quedaba en la oscuridad contemplando cómo dormía su hijo, ya no con el sueño inquieto y angustioso de un enfermo, sino con el sueño profundo y sereno de una pequeña criatura que se recupera. Al lado de la cama, en el suelo, acurrucada sobre una vieja manta de piel, dormía Valeria. Había tomado la regla de no dejar solo a Mateo por las noches. Por si acaso despertaba, se asustaba o la llamaba. El gato Jacinto dormía a sus pies, y toda aquella escena era tan inusual y al mismo tiempo conmovedora que Pedro Ignacio sentía un nudo en la garganta, algo que no había experimentado desde su infancia. Un día no pudo contenerse, se acercó a Valeria mientras dormía, la cubrió con el borde de una cobija que se había deslizado al suelo y pronunció en un susurro casi imperceptible: «Gracias, muchacha de mejillas coloradas. Ni yo mismo sé por qué merezco esta bendición». Pensó que ella dormía, pero Valeria no estaba dormida. Escuchó cada palabra y, en la penumbra, una leve y casi invisible sonrisa dibujó sus labios. No respondió nada, no quería incomodarlo, y además las palabras sobraban. Ella misma sentía calidez en el alma por lo que estaba ocurriendo. Aquella casa,
fría, ajena, impregnada de olor a medicamentos y desesperanza, se convertía poco a poco en su propio hogar. El tiempo avanzaba hacia octubre. Mateo ya podía sentarse sin ayuda durante casi una hora. A veces, sosteniéndose de la mano de Valeria, intentaba ponerse de pie, y sus músculos, que habían olvidado su función hacía tiempo, comenzaban a despertar de manera lenta y dolorosa. Quedaba un largo camino por delante, pero el primer paso, el más importante, ya estaba dado. Octubre llegó ese año de forma silenciosa, sin el habitual follaje dorado y seco de la región. El cielo se cubrió de nubes bajas. Comenzaron a caer lluvias persistentes y monótonas. El jardín tras las ventanas de la mansión se oscureció, empapándose de humedad, y por las noches las gotas caían pesadas y lentas sobre el alféizar de metal, marcando un ritmo constante y arrullador. Pero dentro de la casa de los Verástegui la atmósfera había cambiado. Se volvió más ligera, más luminosa. El silencio que antes pesaba en los oídos ahora estaba lleno de sonidos nuevos y vivos, el ronroneo de Jacinto, el crujir de las tablas del suelo bajo los pasos de Valeria, su voz suave y profunda que llegaba a veces desde la cocina, la sala o el jardín. Lo más importante, en la casa apareció la risa, tímida, todavía insegura, pero completamente real. Era la risa de Mateo. Ahora se levantaba todos los días, al principio por unos minutos, apoyándose en la cabecera de la cama. Luego, sosteniéndose en el hombro firme de Valeria. Más tarde, con un bastón de madera de ébano y empuñadura de plata que Pedro Ignacio había encargado traer del extranjero. Los músculos del muchacho se llenaban de fuerza despacio, de mala gana, como despierta un viejo animal después de su letargo invernal. Pero despertaban, y aquello era un milagro en el que todos los habitantes de la casa aún temían creer. Pedro Ignacio también había cambiado. Comenzó a pasar más tiempo en casa, cancelando reuniones de negocios bajo los pretextos más insólitos. Llegaba a mitad del día, algo que antes jamás ocurría, le entregaba a doña Eugenia paquetes con frutas y libros, y deambulaba por la casa con el aspecto de alguien que ha perdido algo importante y trata desesperadamente de encontrarlo. Ahora miraba a Valeria de otra manera, sin la antigua burla despectiva, pero tampoco con una gratitud condescendiente, sino más bien con una ternura velada y algo confusa que él mismo no comprendía y de la que se avergonzaba. Un día se topó con ella en el pasillo. Llevaba una bandeja con una infusión de hierbas, con las mejillas encendidas por el calor de la cocina y un mechón rebelde escapando de su trenza. De pronto, él se descubrió pensando que ella era hermosa. No con esa belleza fría de muñeca a la que estaba acostumbrado en sus círculos sociales, sino con una belleza antigua y eterna, como es hermoso un bosque en otoño, como es hermosa el agua limpia de un río, como es hermosa la vida misma. Valeria, dijo él, titubeando un poco. Ella se detuvo. Yo quería, no vayas a creer que olvidé nuestro acuerdo. El pago. Lo recuerdo. Me encargaré de todo. Solo te pido que no te vayas todavía. Valeria lo miró con sus ojos claros y sonrió de esa forma en que sonreía a todos, sin sumisión ni condescendencia. No pensaba hacerlo, patrón. Mateo todavía no ha aprendido a bailar, y yo se lo prometí. Pedro Ignacio no comprendió aquellas palabras en ese momento, pensó que bromeaba. Y solo muchos días después entendió que Valeria no estaba jugando. Decía exactamente lo que quería decir. El día que lo cambió todo resultó ser sumamente desagradable. Desde la mañana, el cielo se cubrió de pesadas nubes de plomo, la lluvia azotaba las ventanas con ráfagas diagonales y el viento aullaba en la chimenea, de modo que Jacinto movía las orejas con nerviosismo y se negaba a abandonar su lugar sobre la vieja manta. Pedro Ignacio había salido temprano a la ciudad. Tenía programada una reunión crucial con inversionistas que no se podía posponer. En la casa solo se quedaron Valeria, Mateo y doña Eugenia. El ama de llaves, alegando un dolor de cabeza, se retiró a su habitación, dejando a los jóvenes solos. Y fue entonces cuando Valeria dijo, bien, Mateo, repitamos la práctica, no sea que mañana te dé miedo y pasado mañana ya lo hayas olvidado. Llevaban ya una semana dedicados a una tarea secreta. Valeria había encontrado en el cuarto de trastos viejos un fonógrafo antiguo, de antes de la guerra, con una bocina de bronce empañada y una caja llena de pesados discos de acetato.
Entre ellos descubrió un vals. Solo uno. Un disco viejo y gastado con la inscripción, Sueño de otoño, que al parecer nadie había reproducido en 40 años. Valeria limpió el polvo del aparato, le dio cuerda, colocó la aguja y de la bocina brotó la música, suave, ligeramente siseante, pero asombrosamente dulce, como si llegara de otro mundo. De un mundo donde se bailaba durante largas veladas, donde se giraba bajo la luz de las lámparas de queroseno, donde las palabras no tenían tanto peso como las miradas. Y Valeria, obedeciendo a una especie de instinto animal y antiguo, decidió que bailarían. No solo caminar con bastón, no solo hacer ejercicios, sino bailar. Porque el cuerpo, decía ella, es lo que mejor recuerda la alegría, y la alegría sana más rápido que cualquier medicina. Al principio, Mateo se resistía, se ponía rojo, luego pálido, temía caerse, pero Valeria sabía convencer. Y así, desde hacía varios días, aprovechando los momentos en que nadie los veía, se escabullían a la gran sala de techos altos y ventanales que daban al jardín para ensayar. Valeria ponía el disco, tomaba a Mateo de las manos y comenzaban a moverse. Un paso atrás, un paso adelante, un giro. Primero lento, con torpeza, perdiendo el compás. Luego con más seguridad. Al principio, Mateo se apoyaba en ella con todo su peso, después, solo se sostenía de sus hombros para no perder el equilibrio. Y entonces ocurrió lo increíble. Sus piernas empezaron a moverse solas. Como si la música entrara en él, recorriendo cada músculo, obligando al cuerpo a recordar lo que parecía haber olvidado para siempre. Y hoy, en este día gris y lluvioso, volvieron a encender el fonógrafo. El disco siseó y comenzó a sonar la melodía conocida, delicada, nostálgica, como un sueño al borde del despertar. Valeria le tendió las manos a Mateo. Él las tomó. Sus palmas ya no estaban tan heladas como antes, incluso tenían un poco más de firmeza. Inténtalo hoy tú solo, dijo Valeria en voz baja. Estoy a tu lado, pero no te voy a sostener. Me voy a caer, susurró Mateo, y en sus ojos cruzó el temor. Ese mismo viejo miedo que durante 3 años lo había mantenido encadenado a la cama. No te vas a caer, respondió Valeria. Las criaturas del bosque no se caen. Tienen piernas firmes. Vamos. Y comenzaron a bailar. En ese mismo momento, Pedro Ignacio conducía a toda prisa de regreso a casa. La reunión se había cancelado a último minuto. Los inversionistas no pudieron llegar por el mal tiempo, su vuelo se había retrasado. Podría haberse quedado en la ciudad para ocuparse de otros asuntos, pero algo lo empujaba a volver a casa. Una vaga inquietud mezclada con una extraña expectativa. Los limpiaparabrisas del automóvil apenas daban abasto con el torrente de agua. El camino estaba casi desierto. Conducía más rápido de lo habitual, sin comprender del todo por qué. Al llegar, la casa lo recibió en silencio. No se veía a doña Eugenia por ninguna parte. La puerta de la sala estaba entornada, y desde el interior se filtraba la luz suave y dorada de una lámpara encendida. Y sonaba música, aquella misma melodía de su infancia, Sueño de otoño. Pedro Ignacio recordaba ese disco, era el favorito de su madre. Se acercó a la puerta con la intención de entrar y preguntar qué estaba pasando. Pero lo que vio lo hizo quedarse inmóvil en el umbral, sin poder dar crédito a sus propios ojos. En medio de la sala, inundada de luz cálida, bailaba su hijo. Mateo, su Mateito, quien durante 3 años no se había levantado de la cama, consumiéndose ante sus ojos, estaba de pie por sí mismo. Y no solo estaba de pie. Se movía despacio, con cierta torpeza, pero solo, sin bastón, sin apoyarse en el hombro de nadie. Sus manos descansaban sobre los hombros de Valeria. Las manos de ella lo sostenían por la cintura. No lo sujetaban, sino que lo guiaban con delicadeza, apenas rozándolo, como el toque de las alas de una mariposa. Y giraban. Giraban al compás de esa vieja música siseante. Valeria tarareaba en voz baja, casi murmurando al ritmo de la melodía. Y el rostro de Mateo, iluminado desde abajo por la luz de la lámpara, se veía tranquilo, en paz, dichoso. Sonreía. Pedro Ignacio se quedó petrificado en el marco de la puerta. Todo su cuerpo parecía de piedra.
Quiso decir algo, llamarlos, pero no pudo emitir ningún sonido. Un nudo caliente e incontenible le oprimía la garganta. Las murallas que había levantado alrededor de su corazón durante años, los muros del hombre de negocios, del negociador implacable, del hombre poderoso, se derrumbaron en un instante. Permanecía allí, contemplando cómo bailaba su hijo. Y las lágrimas, esas que no se había permitido derramar ni siquiera en el funeral de su esposa, comenzaron a correr por sus mejillas. No se las secó. Solo se quedó inmóvil, temiendo moverse, temiendo espantar aquella visión, aquel milagro, aquella escena imposible e impensable. El disco terminó. La aguja se deslizó fuera del surco y el silencio inundó la sala. Mateo, respirando con dificultad, se dejó caer en una silla. Valeria se giró hacia la puerta y vio a Pedro Ignacio. No se asustó ni se sintió incómoda. Simplemente lo miró con calma, de frente, como siempre lo hacía. Y en esa mirada estaba todo, el perdón por aquella conversación en el mercado, la comprensión de su dolor y la promesa de quedarse. Aquí lo tienes, patrón, dijo en voz baja. Contempla a tu hijo. Tu pequeño se está recuperando. Pronto volará por su cuenta. Pedro Ignacio dio un paso hacia la habitación, se acercó a Mateo, cayó de rodillas ante él y lo estrechó contra su pecho. El cuerpo delgado del muchacho temblaba por el esfuerzo, pero estaba vivo. Tan vivo. Gracias, susurró Pedro Ignacio, dirigiéndose no se sabía a quién. Tal vez a Dios, en quien no creía, o tal vez a esa asombrosa muchacha del bosque que permanecía junto a la ventana. Gracias, muchacha de mejillas coloradas. Ahora esas palabras, que alguna vez arrojó con desprecio en el polvo del mercado, sonaban distintas. Había en ellas ternura, respeto y algo más grande para lo cual Pedro Ignacio aún no encontraba nombre. Valeria sonrió y se acercó al fonógrafo. Retiró el disco y lo guardó con cuidado en su funda. No es nada, patrón, dijo ella. Es solo que nunca le habías enseñado a tu hijo a bailar. Y todo ser humano necesita un baile, un bosque y un puñado de arándanos. Afuera, la lluvia comenzaba a amainar. Entre las grietas de las nubes asomó un trozo de cielo, limpio y lavado, prometiendo un mañana despejado. En la casa de los Verástegui, donde durante 3 años solo había habitado el dolor, ahora sonaba la música y olía a jazmín. Y sobre la mesa de la cocina descansaba un frasco de mermelada de arándanos, preparada por las manos de aquella muchacha que alguna vez no tuvo hogar, quien trajo a esa casa no solo frutos, sino la vida misma. Y por delante los esperaba el invierno. Largo, difícil, pero lleno de esperanza, porque el invierno no es el final. Es solo el comienzo de un tiempo nuevo. Un tiempo en el que los niños vuelven a reír en la casa, los gatos ronronean y giran en un viejo vals aquellos que, hasta ayer, no podían dar ni un solo paso.